Pueden tomar asiento. Buenas noches. Qué gusto verlos. Hace un mes de miércoles que no he estado aquí con ustedes. Me hicieron falta debido a la locura de mi mucho viajar, pero aquí estamos de nuevo y listos para buscar el libro de Lucas. De nuevo vamos a seguir nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Estamos en el primer capítulo y quisiera leer la porción que vamos a estudiar esta noche y luego vamos a analizarlo palabra por palabra, comenzando en el versículo 26, por favor. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, por supuesto, muchos de ustedes crecieron como católicos romanos, algunos fieles, algunos solamente de cultura y en nombre. Yo en lo personal tengo diferencias doctrinales irreconciliables con la Iglesia Católica Romana, pero reconozco que hay muchos creyentes genuinos y sinceros que forman parte de esa iglesia. Hasta que creo que hay algunos creyentes sinceros y genuinos en las iglesias evangélicas también, hasta que hay aún pastores evangélicos que son creyentes genuinos, porque no es el nombre, no es la iglesia, no es la denominación, es tener fe en Cristo Jesús que nos salva. Ahora, específicamente, una de las enseñanzas con las cuales tengo un desacuerdo fuerte tiene que ver con María. Y el estudio esta noche no tiene el propósito de argumentar, ni criticar, ni juzgar, sino de aprender lo que la Biblia enseña de la manera más precisa posible. ¿Qué dice la Biblia en este pasaje? Seguramente ustedes de fondo católico romano pueden recordar haber rezado tantas veces: Dios te salve María, llena eres de gracia, etc. Y pueden llenar todos los espacios que siguen. Pero de paso, no todos los católicos romanos creen las mismas enseñanzas acerca de María. La Iglesia Católica es enorme y hay tantas divisiones y tantos grupos aún dentro de ella. Así que hablar en forma de estereotipos es algo peligroso y no queremos hacer esto ni en cuanto a la Iglesia Católica ni tampoco en cuanto a la Iglesia Protestante. La verdad es, la mayoría probablemente nunca han considerado lo que la Biblia realmente enseña.
Y lo mismo podemos decir en cuanto a muchas iglesias protestantes. Muchas veces la actitud es de nosotros contra ellos, en vez de decir, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos creer? Entonces, el propósito esta noche es aprender realmente lo que dice la Biblia, porque hay dos posiciones extremas. En primer lugar, el punto de vista en cuanto a María que sostienen muchos en la Iglesia Católica y algunas iglesias anglicanas también y ortodoxas, pensando que oramos a María, María intercede por nosotros, etc., hasta que en los últimos 100 años hay dentro de la Iglesia Católica un movimiento fuerte para proclamar que María es corredentora. Es decir, que ella salva tanto como Jesús. Ahora, sin ningún fondo bíblico, pero hay este pensamiento. Por el otro lado, tenemos la tendencia de los protestantes o los evangélicos de pasar por alto a María y no hablar de ella, ni pensar en ella. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Y vamos a ver, comenzando en este pasaje, es tan importante que vamos a pasar un tiempo acá, no solamente esta noche, sino en el próximo estudio también. Lo más importante para nosotros es entender que el punto principal del pasaje que hemos leído no es María, es Jesús. Él es el centro de esta enseñanza. Él es el enfoque de este pasaje, el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué se encuentra esta historia en la Biblia? Lucas introduce este segmento de la historia en versículos 26 y 27, diciendo: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La vez anterior vimos al ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Juan el Bautista a su padre, el sacerdote Zacarías. Y ahora el mismo ángel aparece a María y también tiene un mensaje para ella. Dice en versículo 26, el sexto mes, es decir, del embarazo de Elizabeth. Vamos a ver el versículo 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, es decir, madre de Juan el Bautizador, y se le recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, es decir, del embarazo de Elizabeth. Y además, en versículo 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel Gabriel, el mismo no solamente que apareció en el caso de Zacarías, aquí en este mismo capítulo, sino es el mismo ángel que se apareció a Daniel en capítulo 9 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Solamente hay 2 ángeles cuyos nombres se nos dan en la Biblia. Gabriel es uno, el otro es, ¿alguien sabe? Miguel. Gabriel y Miguel son los únicos ángeles nombrados específicamente en la Biblia. Ahora observen en estos 2 versículos 26 y 27 que Lucas siempre trata de vincular su narración a la historia, fechas, lugares, personas reales. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Lucas y por qué tenemos este pasaje en la Biblia? Vamos a ver los versículos 1 al 4 de nuevo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, Lucas está escribiendo para verificar la veracidad de la historia de Jesús, para este Teófilo. Ahora, hemos aprendido que en una gran parte de Lucas y de la Biblia se ha escrito con paralelismo para ayudar a la comprensión, la memorización de la gente que no sabe leer ni escribir, y también para realzar la belleza creativa, porque es algo bello lo que tenemos aquí. Pero además, este pasaje que hemos leído esta noche, versículo 26 al 38, se ha estructurado de manera similar. De hecho, existe una comparación punto por punto de las dos anunciaciones de nacimientos de Juan y de Jesús. Si tuviéramos el tiempo, podríamos poner los dos pasajes y punto por punto existe un paralelo entre el anuncio sobre el nacimiento de Juan y también de Jesús, todo paralelo. Pero este estilo literario también nos permite determinar con claridad el punto principal de un pasaje. Y sin escribirlo en forma literaria, tan solo les voy a decir que en este pasaje está claro que el punto central de todo lo que hemos leído es lo que tenemos en los versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos el punto central de lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué sucede acá? Las noticias de la historia de Jesús alcanzan a un gentil adinerado llamado Teófilo, que invierte una cantidad significativa de dinero para que otro gentil no judío, un doctor en medicina llamado Lucas, investigue y separe los hechos de los rumores. Teófilo, un hombre sumamente preparado, ha escuchado todo sobre Jesús y la evidencia indique que es creyente, pero no tiene mucha información. Entonces contrata a Lucas, otro hombre bien estudiado, bien preparado, otro no judío, es decir, por ser médico y por ser no judío, él podría ser una persona más objetiva, más neutral en investigar todos los hechos, todos los datos para verificar lo cierto de esta historia de Jesús. Y sobre todo, siendo médico, Lucas podría dar una opinión muy importante sobre asuntos tales como el nacimiento virginal de Jesús y la resurrección de entre los muertos. Qué interesante tener los comentarios de un médico. Ahora, se cree, por ejemplo, que Lucas pudo haberse sentado con María cara a cara para entrevistarla. Ella habrá tenido poco más de 70 años de edad en este tiempo, porque Lucas pasó varios años cerca de Jerusalén cuando Pablo estaba encarcelado. Entonces, durante este tiempo se supone que Lucas andaba entrevistando los testigos oculares del ministerio de la resurrección de Cristo, entre ellos María, su madre, quien según la historia, no tenemos datos en la Biblia, pero según la historia, María siempre estaba con vida y es imposible pensar que Lucas no hubiera aprovechado para hablar con ella cara a cara.
Así que sin duda muchos de los datos que tenemos aquí vienen directamente de los labios de María, María de la historia. No se pierde nuestro próximo estudio, porque en el próximo estudio vamos a hablar de María de la historia. De veras cómo era María. La María de la historia, no María de la religión, sino María de la historia, María de la Biblia. Ahora, ¿qué significado tiene que Dios haya escogido a ella para dar a luz al Mesías? Versículo 28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y aquí suenan las palabras de la Ave María y todo esto. Y es importante entender que muchas de estas palabras tan conocidas vienen directamente de la Biblia. Entonces, por eso es importante entender precisamente qué dice la Biblia. Salve, una forma común de saludo. Literalmente, enhorabuena, eres muy favorecida. Es lo que el ángel estaba diciendo. Ahora, en realidad, ser muy favorecida es ser llena de gracia, muy favorecida. Esta es una sola palabra en el griego. Lucas estaba escribiendo en griego. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, algo muy importante. María es llena de gracia, porque ella es la recipiente indigna de la gracia de Dios, no es la dispensadora ni la dadora de la gracia. No es lo que la Biblia nos enseña. Ella recibe la gracia. Es como verter agua de una jarra a un vaso vacío. María no es la jarra, Dios es la jarra. Ella el vaso vacía, ¿verdad? Ella es como vaso vacío, María, recibiendo esta gracia del Señor. Ella es bendita entre las mujeres, sin duda. Dice lo que dice, porque Dios la escogió. Y como Eva llevó en su vientre a toda la humanidad que estaría condenada al pecado, ahora María lleva en su vientre a aquel que viene por la gracia de Dios a tratar con el pecado. Sí, muy favorecida, llena de gracia, sin duda. Tenemos que entenderlo. Y el mensaje de la Biblia simplemente es que todos somos indignos de recibir la gracia de Dios. Porque dice la Biblia, todos somos pecadores. Aún María. Porque aquí vamos a notar que más adelante, cuando María va a cantar, ella habla de su hijo y dice que su hijo también es su Salvador. Ella también tenía necesidad de la misma vida como nosotros. Este es el mensaje de la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios ha escogido a ella? ¿Por qué nos favorecería Dios a nosotros? ¿O por qué favorecería a María? Solo porque Él es Dios. Y Él es bueno. Y Dios hace lo que Dios quiere hacer. Punto. Él es Dios. La religión, todas las religiones, dicen que si nos esforzamos más, tal vez Dios nos aceptará. La Biblia nos enseña que Dios da su gracia a los que no la merecemos. Si no fuera así, no sería gracia, sería obras. Las obras y la gracia no se mezclan. Si mezclamos la gracia con las obras, ya no es gracia, son obras. La gracia es algo que recibimos nosotros que
porque no lo merecemos. Él nos ama aun cuando nosotros no hemos sido muy dignos de ser amados. Esto se llama gracia. En versículo 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta naturalmente? Ahora, según los otros ejemplos que tenemos en la Biblia, Gabriel probablemente tiene forma de un varón. Es decir, no necesariamente tendría alas y todo esto que normalmente pensamos debido a los pintores del oscurantismo y todo esto. O sea, cuando aparecen los ángeles en la Biblia, aparecen casi siempre como hombres. Entonces, seguramente María está pensando, ¿qué sucede? Porque en esta cultura no era normal que un hombre desconocido hablara con una mujer o una jovencita como ella. Es algo que no se hacía. Ahora en versículo 30, Gabriel dice, no temas. El ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. ¿Sabes cuál es el mandato más repetido en la Biblia? No teméis o no temas. Y se dice cada vez que un ser humano tiene un encuentro divino con algún ser sobrenatural, sea ángel o sea Dios mismo. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y también esta es una declaración que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento, hablando de personas escogidas por Dios en momentos claves de la historia. Por supuesto, aquí tenemos momento clave. En versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, literalmente Yahweh, Jehová, Jesús, salva. Esto viene del arameo. El ángel obviamente está hablando en arameo porque es el idioma de María. Entonces, del arameo, este Jesús viene del hebreo, Josué, y ahora se escribe en griego. O sea, cuando lo tenemos aquí en la Biblia, ha pasado por 3 idiomas. Pero quiere decir literalmente Jehová salva. Y es interesante que cuando el ángel dice ahora en versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre, no es la palabra común que aparece, sino esta palabra concebirás es una palabra muy técnica y viene de la medicina, mostrando que Lucas seguramente es médico, sabe lo que está haciendo. Entonces él escoge una palabra muy técnica, una palabra del vocabulario de los médicos. Muy interesante, hay más de 100 palabras así en el Evangelio de Lucas que ningún otro autor de la Biblia usa. Son palabras técnicas, palabras médicas. ¿Y qué dicen? Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En versículo 15 también dijo que Juan sería grande. Pero Jesús será grande y además, y eso no se dice en cuanto a Juan, será el Hijo del Dios Altísimo. En otras palabras, será el Mesías, el ungido. Mesías viene del hebreo y es igual a lo que se dice en griego Cristo, que también quiere decir ungido. El domingo quedé hablando con un señor muy anciano que estaba por primera vez aquí en Graceway y quería entrar en argumentos conmigo porque es un tipo que estudia la Biblia y llega a ciertas conclusiones erradas porque no sabe lo que está haciendo, pobrecito.
pero estaba diciendo que no, es que el Mesías es una cosa y Cristo es otra. Lo siento, Señor, no estoy de acuerdo. Él como si, ¿qué? ¿No está de acuerdo? No. ¿Usted ha estudiado hebreo? No. ¿Ha estudiado griego? No, tampoco. Mire, Señor, las dos palabras son iguales. Mesías viene del hebreo, quiere decir ungido. Cristo viene del griego, quiere decir ungido. La misma cosa. ¿Qué está diciendo el ángel? Lo mismo. Cristo es el ungido de Dios, el prometido, el Mesías, el Cristo. Él es. Y además dice que será rey, porque dice en versículo 32, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Será rey. ¿Por qué? Porque va a recibir el trono de David. Y en 2 Samuel capítulo 7 el Señor le había prometido a David que algún descendiente de él estará en este trono para siempre. Y además dice aquí el ángel, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora, cualquier buen judío que haya estudiado la Biblia va a reconocer esta referencia a Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De qué está hablando? Hablando de este niño que había de nacer. El versículo anterior dice, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el Cristo. Este es el Mesías. Este pasaje está hablando sobre él. María, una parte importantísima de la historia, por supuesto. Increíble ella, como lo vamos a ver. Pero el punto de la historia es el nacimiento del Mesías. El Cristo. Tremendo. Versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, muy parecida a la pregunta de Zacarías. Pero hay una diferencia. Zacarías preguntaba en incredulidad. María pregunta en inocencia. María estaba diciendo, ¿cómo va a suceder esto? Soy virgen. O sea, pregunta de su inocencia, pregunta de su curiosidad, porque sabe que no ha conocido a ningún varón. Pero no es una pregunta de rebelión ni incredulidad. Es una pregunta inocente. Y por eso la respuesta en versículo 35, respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, estas declaraciones paralelas resaltan el poder del único y verdadero Dios, pero noten que aquí se hace referencia al Padre y al Espíritu también. Es decir, ambos, Padre y Espíritu, participan activamente en el nacimiento humano del Hijo. Porque dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí tenemos la Santa
Trinidad. Ahora, además, esto marca una diferencia del concepto griego en el cual sus dioses tienen hijos con mujeres humanas. Esto no está hablando de una experiencia sexual, por favor. Y esta idea falsa es la razón por la cual los musulmanes consideran que el término hijo de Dios es una herejía. El problema en el árabe, la palabra hijo implica hijo físico. En nuestro idioma tenemos maneras para diferenciar, pero el musulmán que está escuchando esto tiene otra idea. Están diciendo que Dios tuvo sexo con María, lo cual consideran herejía. Yo también. O sea, para nosotros también esto es herejía. Entonces cuando un musulmán me dice esto, digo, por favor, no me acuses de blasfemia. Por supuesto Dios no tuvo sexo con María y no es lo que enseña la Biblia. ¿De veras? Porque no saben, no entienden, no conocen las Escrituras, solamente lo que se les ha enseñado. Ahora, está claro que el Hijo de María es el Mesías, el santo ser, Hijo de Dios. Lucas 1:36, Zacarías en incredulidad pide señal. María no pide señal, pero recibe una. De todas maneras, por la gracia del Señor, versículo 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, otro nacimiento sobrenatural, milagroso. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Se refiere tanto a Elizabeth como a María. Ahora, pregunta, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando hablamos de María, ¿estamos hablando de la Madre de Dios? ¿O estamos hablando de la Virgen Madre de Jesús? Esta es la diferencia. Y todo esto tiene conexión íntima con otra doctrina clave y una doctrina que la Iglesia Católica Romana muy bien enseña también, la doctrina de la Trinidad. Solamente si algún día establecen esta doctrina de María como redentora, ya no tenemos una Trinidad, son 4. Pero la Trinidad habla de un solo Dios en 3 personas. María dio a luz al Jesús completamente humano, no a Dios el Hijo, cuya existencia es de la eternidad. Y por eso cuando decimos que María es Madre de Dios, entonces tenemos que idear de alguna manera para que María existiera antes de Dios. Ese es el problema. Pero cuando entendemos la Trinidad, cuando entendemos lo que la Biblia enseña, hace todo sentido. María es madre virginal de Jesús, el Dios hombre. Y aquí es donde la importancia del nacimiento virginal se manifiesta. Porque el Mesías no es tan solo un buen hombre, Él es el Dios hombre, completamente humano, completamente divino. ¿Explicártelo? No puedo. Si fuera posible, entonces no tendríamos necesidad de la fe y podríamos entender más que Dios. Es incomprensible. No es que haya algo inherentemente malo en la simiente del varón, no es por eso el nacimiento virginal, sino que la raza humana es pecaminosa por naturaleza. El plan de Dios es que el Mesías sea plenamente Dios y plenamente hombre.
Y para esto es necesario un nacimiento virginal, tanto misterioso como sobrenatural. Y así el nacimiento virginal cumple las promesas de Dios desde un principio. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver lo que dice inmediatamente después de la caída, después del pecado. Dijo Dios: y pondré enemistad entre ti, a la serpiente, está diciendo esto, y a la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Momentito, la mujer no tiene simiente, sino el hombre. Lo que tenemos aquí, desde el tercer capítulo de la Biblia, es una profecía del nacimiento virginal de nuestro Mesías, nuestro Salvador. Isaías 7:14, otro testigo del Antiguo Testamento, otra profecía. Sin el nacimiento virginal, el Señor Jesucristo no sería Dios, y su muerte no tendría más valor que la muerte mía o la tuya, y por lo tanto estaríamos perdidos siempre en nuestro pecado. Y por lo tanto, lo que sí podemos decir con seguridad es lo siguiente: María es un ejemplo de fe, es un modelo de fe, favorecida entre mujeres. No es el objeto de nuestra fe. Me explico. No es objeto de nuestra fe, pero es un ejemplo increíble de nuestra fe. Ella, en este momento, está disponible, dispuesta a ser usada por Dios. Versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo puede uno ser lleno de la gracia de Dios? Por medio de vaciarse del yo y de todo lo demás. María tal vez no era digna, pero estaba disponible. Lucas, a propósito, muy interesante. En esta cultura, las mujeres no cuentan, para decirlo así. Cuando uno está hablando de genealogías, las mujeres no aparecen. Creo que, Marco, dijiste que cuando hasta el día de hoy andabas en el Medio Oriente hace unas semanas, una de las cosas que más le llamó la atención fue el hecho de que entrando en restaurantes no hay mujeres, solamente hombres. Las mujeres no salen. No salen, punto, no salen, porque no cuentan. Y así fue en el primer siglo. Las mujeres no cuentan. No tienen nada que ver. Están en la casa, engendran hijos, de preferencia no hijas, hijos, y punto. Cocinan, ahí están. El doctor Lucas dice a Teófilo, te voy a contar la historia de Jesús. Y Lucas comienza la historia de Jesús, fíjense, contando la historia de dos mujeres. Esto es algo revolucionario, algo tan increíble, tan más allá de la imaginación de uno. Comienza la historia de Jesús contando la historia de dos mujeres. Y no solamente mujeres, sino entre las mujeres más bajas, una ancianita, estéril, que fue motivo para el divorcio. Zacarías, por X razón, nunca se divorció,
sino que seguía amando a su mujer a pesar del hecho de que nunca pudo tener hijos. Algo muy noble y algo que no era muy normal, se puede decir. Porque una mujer que después de un par de años no hubiera concebido, podría ser divorciada así nomás. Y después no cuenta para nada en la sociedad. Muchas veces tendrían que convertirse en rameras o mendigar o lo que fuera. Entonces Lucas comienza hablando de una ancianita estéril. Y ahora nos habla de una jovencita, virgen, siempre en la casa de su papá, que tampoco cuenta. Muy interesante. Y eso va a ser un tema en el escrito de Lucas, escribiendo este evangelio. Va a hablar mucho de las mujeres. Hermanos míos, no hay manera de exagerar la fe y la importancia de María, Madre de Jesús. Es decir, que hemos de admirarla y tenerla en alto como un ejemplo para todos nosotros. Una mujer excepcional, posiblemente más de lo que has entendido, como lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Pero quizá más importante para nosotros esta noche es hacernos la pregunta si estamos tan dispuestos como ella de ser llenados del Espíritu Santo. Volviendo a la ilustración de la jarra que usamos hace poco, ¿estamos vacíos nosotros para que podamos ser llenados? Esta es la pregunta. Tenemos un mandato en la palabra del Señor en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, comenzando en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La palabra necio, un término bíblico que describe a uno que se niega a tomar en serio lo que Dios ya ha dicho. Andad como sabios, es decir, estar atentos a las situaciones con sabiduría, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, ni nos sometamos a ningún otro exceso. Es decir, no vamos a permitir que seamos controlados por cosas fuera de nosotros mismos. Al contrario, llenos del Espíritu, es decir, controlados por el Espíritu. No es tener más del Espíritu como si fuera un combustible cósmico, sino que Él tenga más de nosotros. Él es Dios, o lo tenemos o no lo tenemos. No es como llenar el tanque de gasolina, o lo tenemos o no lo tenemos. Él es Dios. Y eso de estar lleno del Espíritu quiere decir que estamos vacíos y Él nos ha llenado totalmente. En otras palabras, nos controla. Ahora, hombres, tenemos que pensar en José. Él también tiene una fe muy profunda. Porque José está dispuesto a lo que Dios disponga. Y él tiene que enfrentar el hecho de que su hijo será llamado un bastardo toda su vida.
Esto de hecho podemos ver en el libro de Juan. Así lo acusaron los fariseos. Le llamaban bastardo. Todo el mundo en Nazaret, un pueblo pequeño, sabe lo que pasó. María, y María no es como muchas veces pensamos, no es como María del arte religioso, María de la realidad, como vamos a aprender, es una jovencita máximo 13, 14 años, máximo, virgen, porque en aquel entonces se estaban casando a los 14, 15 años, 16, 17 máximo. Es una jovencita. Y un día aparece embarazada. Un ángel me dijo, claro. ¿Qué dirías tú? Lo mismo. Los rumores, sospechas. Entonces José sabe que este niño, el resto de su vida, sería llamado bastardo y su esposa llamada una ramera. ¿Cómo explicárselo a los habitantes de Nazaret? Imposible. Y José, con ojos abiertos, sabiendo esto, la recibe como su esposa. José se casó, fíjense, con una madre soltera y adopta a su hijo para darle su propio nombre y linaje, hablando de nobleza, hablando de fe. ¡Qué hombre! Y María, sabiendo lo mismo, aunque es jovencita, ella vive en el pueblo. Algunos de ustedes son de pueblos pequeños. Saben bien cómo es la gente, cómo hablan, cómo es la vida. María lo sabe. Y dice, y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Imagínate, María, vas a concebir en tu vientre un hijo sin conocer a un hombre. Y ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Quién diría esto? Muy pocas personas. Y por eso, con mucha razón, hemos de ver a María como uno de los ejemplos supremos en la Biblia de lo que es la fe, lo que es la sumisión, lo que es ser una persona llena del Espíritu Santo. Y José y María, ambos estuvieron dispuestos a ser llenos de la gracia de Dios. Y tan solo así pudieron vencer los desafíos de sus circunstancias individuales. ¿Y qué tal nosotros? ¿Está el vaso de tu vida vacío? ¿Listo para ser llenado de Dios? Esta es la pregunta para nosotros esta noche. Este es el punto. Jesús es el Mesías. Dios con nosotros, como se dice, Dios con nosotros. Enteramente Dios, enteramente el hombre, nacido milagrosamente, sobrenaturalmente, de una virgen. Este es el punto. El punto no es argumentar entre católicos y evangélicos que María, que esto, que el otro. No, el punto es que después de tantos siglos,
después de lo que Dios había dicho en Génesis 3:15. El día ha llegado. El día ha llegado de nuestra salvación. Al fin el ungido ha llegado. Aquel profeta como Moisés. Aquel hijo de la Virgen. Aquel santo que se llamará Consejero, Padre Eterno. Todo esto, el día ha llegado. Este es el punto. Y Él es que quiere llenar nuestras vidas de su gracia también, aunque todos somos indignos. Porque la fe en Cristo Jesús nada tiene que ver con obras. Es la gracia mediante la fe que nos salva. Punto. María, Madre de Jesús, una mujer extraordinaria. Hemos de aprender de ella. Y como digo, en la próxima semana o el próximo estudio, vamos a ver cómo es de verdad. Vamos a aprender un poco de su cultura, un poco de su vida cotidiana. Vamos a conocerla en esta época cuando visita a su prima Elizabeth. Vamos a ver lo que sucede. Es algo muy, muy especial. Y muchas veces lo pasamos por alto porque pensamos que tan solo tiene que ver con la Navidad, es cosa para el drama navideño en la iglesia y punto, y no pensamos mucho, no pasamos tiempo aquí para meditar, pero lo vamos a hacer. Padre Santo, me llena esta historia de mucha, pero mucha admiración para esta mujer, María, Madre de Jesús, la Virgen que concibió sobrenaturalmente, cumpliendo así tus promesas a través de los siglos. Señor, seguramente ella es favorecida entre las mujeres. No como ella que da gracia, sino como ella que se llenó de tu gracia, porque estaba dispuesta. Señor, te suplico que podamos seguir su ejemplo, su modelo, para que nos llenes también de tu Espíritu Santo, para ser tus instrumentos. Seguramente, Señor, no tendremos una parte tan importante, un rol tan fabuloso en tu drama como el de María. Pero sabemos, Señor, que la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tenemos un papel en este drama. Y te suplico, Señor, que estemos dispuestos, listos, vacíos, para que nos llenes de tu Espíritu Santo. Y si hay alguien escuchando que nunca jamás ha experimentado esta vida divina, que pasa mucho más allá de la religión, esta vida que resulta de haber depositado fe personal en Cristo Jesús, Señor nuestro, Salvador nuestro, te suplico, Señor, que tal persona pueda ahora mismo tomar la decisión irrevocable, trascendental, de reconocer y confesar su propio pecado y seguir a Cristo. En el nombre precioso de Él te lo suplicamos. Amén.